les voy a dar formalmente la bienvenida a este webinario sobre servicios web disponibles para acceder a datos del CRC-SAS-CISA. Este es el primer webinario organizado de manera conjunta por el Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial en Argentina y el proyecto CISA, Sistema de Información sobre Sequías para Sudamérica, para el sur de Sudamérica, que es un proyecto enmarcado en el Centro Regional del Clima de América del Sur. Estamos muy contentos porque este primer webinario, que es el primero de una serie, ya se van a ir enterando de las sucesivas actividades que estamos planeando, ha sido un éxito. Hemos tenido más de 70, casi 80 postulaciones, personas interesadas en participar de todas las Américas e incluso algún europeo que puede estar allí en nuestra sala en este momento. Vamos a digamos, tomar algunas acciones de coordinación para hacer más fecunda este encuentro. Les pedimos que todas las preguntas aclaratorias las vayan anotando en el chat. Nosotros vamos a hacer una recopilación de esas preguntas y luego va a haber un espacio en el que podamos tomarlas todas juntas. Por supuesto, si alguien tuviera un problema de operativo o que se estancó en alguna cosa, nos lo indica y eso sí lo vamos a tratar de atender en el momento, como para que no se pierdan la programación que les vamos a proponer. Aquí los objetivos son varios, ustedes los tienen en la información que ya está en sus manos. Vamos primero a ver qué es esto de servicio web, qué es un servicio web, qué no es un servicio web. Vamos a mostrar los servicios que están provistos en el marco de este proyecto de Sistema de Información sobre Sequías para el sur de América del Sur, y luego el plan de este encuentro es un plan práctico, así que ustedes van a tener un momento en el que van a tener que integrar en un ejercicio, después de ver ejemplos de aplicación, para, digamos, entrar en con las manos en las APIs. Nos van a conducir en este taller dos personas muy talentosas que hace ya tiempo trabajan en el desarrollo de productos, tanto para el Centro Regional del Clima como para específicamente entonces el proyecto CISA. Santiago Rovere, que es argentino, ingeniero en informática, especialista en ciencias de datos, y que probablemente muchos de ustedes ya conocen, y Daniel Bonaure, que es un colega de Paraguay, ha estudiado en Argentina, obtuvo su magíster en Ingeniería del Software, y también es un colaborador ya, digamos, conocido y muy, digamos, talentoso de productos para el sur de Sudamérica, tanto para el Centro Regional del Clima como en este momento específicamente para el CISA. Bueno, las cuestiones prácticas, por favor, cuando no estén hablando, hagan mute en sus micrófonos, y bueno, están las mejores, digamos, posibilidades de que esto sea un encuentro fecundo. Les agradecemos la presencia y ya entonces pasa la voz a Santiago y a Daniel. Perdón, tenía muteado el micrófono. Buenos días a todos. Les voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, muy bien. Voy a comenzar explicando un poquito cómo es la estructura del webinario. Vamos a tener una primera parte de aproximadamente 45 minutos, donde se va a hacer una descripción del marco conceptual.
más que nada considerando la diversidad que hay en esta audiencia, donde seguramente haya gente que sea programadora, venga del lado de la ingeniería del software, y otra que no venga de ese lado, entonces por ahí no están familiarizados tanto con lo que es una API. Luego de esa descripción vamos a dar un espacio de unos 15 minutos para preguntas y respuestas sobre esta primera parte. Y a continuación vamos a comenzar con la segunda y última parte del webinario, que es la parte práctica, y cuya duración es de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Vamos a dedicar unos 15 minutos para terminar de evacuar algunas dudas que pueda llegar a haber respecto de la configuración del ambiente de desarrollo, en relación a las instrucciones que mandamos, para que todos tengan posibilidad, todos los que tengan interés en realidad, puedan hacer los ejercicios. Luego de eso pasaremos a hacer una demostración del uso de la API en lenguaje R. Para dudas en Python, lo tenemos acá a Daniel, que es experto en Python y bueno, también sabe el lenguaje R. Y por último vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, donde ustedes van a poder aplicar lo que se vio en la demostración previa, y vamos a dar lugar también a un espacio de preguntas y respuestas, todo por un lapso de unos 30 minutos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este webinario? En primer lugar, dentro de lo que es el marco conceptual, definir qué es y qué no es una API. Luego vamos a detallar los servicios provistos por la API de CISA. Y finalmente vamos a pasar al último objetivo, que es proveer ejemplos de uso de la API en lenguaje R. ¿Sí? Al final, luego de finalizar el webinario, también vamos a subir los mismos ejemplos resueltos en lenguaje Python para quien esté más familiarizado con ese lenguaje. Bueno, vamos a comenzar entonces a abordar el primer objetivo, que es definir qué es y qué no es una API. De nuevo, esto es más que nada para la gente que no viene de la rama de la ingeniería de software, ¿sí? Para que no está tan familiarizado con lo que es una API. Bueno, una API, en primer lugar, es un acrónimo que significa Interfaz de Programación de Aplicaciones, traducido al español, ¿sí? Consta de un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizadas por otro software. En general, todos los que han programado seguramente están familiarizados con el uso de bibliotecas que le permiten hacer funciones como, qué sé yo, el seno, el coseno, u otras operaciones no matemáticas, sino por ahí, bueno, sí, estadísticas, etcétera, ¿no? Eso en sí es una API. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver en particular es lo que es una API web, ¿sí? Una API web se utiliza para comunicar dos aplicaciones o componentes de software, ¿sí? Esa API web consta de un conjunto de definiciones y de protocolos, ¿sí? Que a su vez definen una serie de servicios y prestaciones. En el caso de la API de CISA, se proveen servicios para extraer datos del sistema CISA. Hay otros tipos de API que permiten el envío de datos hacia el componente de software. Enviar y recibir. En este caso, para la API del CISA, por el momento solamente se permite extraer datos. Después, más adelante, vamos a ver qué datos se pueden extraer del CISA. Muy bien. Bueno. Entonces, para ilustrar un poco esto, ¿no? Habíamos hablado recién de que la API servía para conectar dos componentes de software. Una API web. Entonces, supongamos que tenemos un componente de software al cual nosotros queremos acceder, ¿sí? Para dar un ejemplo que por ahí
todos puedan estar un poco familiarizados, la gente de meteorología, voy a mencionar Sentinel Hub para extraer datos como por ejemplo de NDVI, de Sentinel, etc. Entonces nosotros queremos acceder a ese componente de software. Por otro lado tenemos el software que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Un programa, un script en R, en Python o en otro lenguaje. Y para acceder a eso, el segundo componente de software, el que está en verde, el que no desarrollamos nosotros, que no sabemos en qué lenguaje está, ni sabemos cómo almacena los datos, para disponibilizar la información y el acceso, crea lo que se llama una API. ¿Sí? Entonces, a esa API, ¿sí?, que consta, como dijimos antes, de un conjunto de definiciones y protocolos, el programa que desarrollamos nosotros va a consultar a esa API, quien a su vez va a traducir ese pedido para que el componente de software lo procese. El componente de software va a hacer ese procesamiento y se lo va a devolver a la API. Y la API... Sí. Perdón, se escucha muy bajito. Creo que tiene el micrófono abierto para copiarla todo. ¿Hola? Sí, no sé si están preguntando algo o alguien tiene el micrófono prendido. creo que estaba prendido nomás antes. Ah, bueno. Ok. Bueno. Comenzamos, repito rápidamente. Nosotros tenemos un componente de software al cual queremos acceder, tenemos nuestro programa que estamos implementando, y el componente de software disponibiliza a través de una API una serie de servicios a los cuales nuestro programa va a poder acceder. Nuestro programa entonces consulta a la API, le hace una solicitud, la API traduce esa solicitud a algo que el componente de software pueda comprender, el componente de software realiza el cálculo, realiza el procesamiento y devuelve la respuesta a la API, quien a su vez después transforma esa respuesta a un formato predefinido que pueda ser entendido por el programa que nosotros estamos implementando, ¿sí? Este sería el ciclo de consulta y respuesta a una API. Bueno, ahora bien, como para terminar de definir qué es una API, vamos a decir también qué no es una API. Una API no es un programa listo para su uso, no es una app de celular, no es algo que esté disponible para su uso final por un usuario, ¿sí? No tiene una interfaz gráfica amigable, justamente porque las consultas se realizan a través de un lenguaje de programación. Y bueno, justamente no es una herramienta para usuarios sin conocimientos de programación. Esto es, requiere la implementación de código. De este modo tenemos que ver a la API como un medio y no como un fin. Esto también de alguna manera representa lo que dijimos primero, que no es un programa listo para su uso. Es un medio para un fin, un medio para acceder a otro componente de software. El producto final en realidad sería la aplicación que estamos desarrollando nosotros. Bueno, para dar algunos ejemplos de API, tenemos Spotify, por ejemplo, que provee servicios para descargar música y metadatos a través de esa API. Twitter también tiene una API que permite hacer búsquedas de mensajes en esa red social. Hay librerías que permiten acceder a Twitter. Bueno, esto es una API más, digamos, la conoce más la gente de Argentina, Mercado Pago, que es un sistema de mercado libre. Mercado Pago es un sistema de pagos online que permite integrarse a cualquier sitio web que venda productos por Internet. Este es un ejemplo de una API que permite tanto enviar como recibir datos, ¿sí? Uno envía los datos de la tarjeta a ese sistema de pago, quedan almacenados ahí, el sistema de pago resuelve y devuelve una respuesta, ¿sí?
pero se envían datos, datos de la compra, se envía, digamos, se envían datos que puedan ser procesados más adelante, ¿sí? A diferencia de Twitter y Spotify, donde uno consulta, extrae información. Bueno, y acá ya lo había mencionado anteriormente, Sentinel Hub, ¿no? Por ejemplo, en lenguaje R existe la librería Send2R, que permite hacer extracción de datos muy fácilmente del proyecto Sentinel. También existen librerías en otro lenguaje, calculo, ¿no? Creo que en Python también existe una librería para acceder a Sentinel Hub. Bueno, también podría mencionar Netflix, qué sé yo. Netflix tiene una API para que desarrolladores puedan hacer aplicaciones para distintos dispositivos, ¿sí? Pero la API es la misma. Bueno, entonces, tomando de nuevo nuestro diagramita de cómo funciona el acceso a una API, vamos a mostrar un ejemplo todavía no del todo concreto, pero nosotros, digamos, tomando el ejemplo de Sentinel Hub, nosotros tendríamos, por ejemplo, nuestra explicación desarrollada en cualquiera de estos lenguajes, ¿sí? Que en particular, si uno no dispone de la librería Send2R, como la mencioné antes, puede realizar una consulta a través de lo que se llama una consulta de tipo HTTP REST, o sea, definida por el protocolo HTTP, que es el protocolo del que hablamos inicialmente. Esa consulta HTTP llega a la API le pasa la consulta al sistema. Nosotros no sabemos qué hay de ese lado, en realidad, para el usuario es transparente. Sentinel Hub devuelve los datos a la API y nos devuelve algo, la respuesta que sea, en formato JSON. El formato JSON es una notación estándar de la industria de software para codificar objetos en formato de texto. Es parecido al XML de alguna manera, ¿sí? Es un formato de texto estructurado. Entonces, de esa manera, con esa dinámica, nosotros hacemos una consulta a la API resuelve, digamos, lo que hay por detrás y nos devuelve la respuesta. Lo que hay por detrás no nos interesa ni en qué lenguaje está programado, ni cómo están guardados los datos. La API lo que hace es, de alguna manera, hacer eso transparente al usuario, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Si es así, si no es así, díganme, si no, sigo, ¿no? Bueno. Esta sería la primera parte, que es definir qué es y qué no es una API. Ahora bien, vamos a pasar directamente a lo que es la API de CISA. Vamos a detallar cuáles son los servicios que provee. Bueno, en primer lugar, provee datos sobre estaciones meteorológicas, o lo que nosotros llamamos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Bueno, es información sobre latitud, longitud, elevación, nombre, identificación, tipo de estación. Son los datos sobre las estaciones meteorológicas, no son los datos en sí de precipitación ni temperatura, sino la información de esas estaciones meteorológicas, ¿sí? También dentro de lo que se enmarca en este servicio está la consulta sobre estaciones vecinas, ¿no? Vamos a poder buscar las estaciones vecinas dentro de un radio o cuya diferencia de elevación respecto de una estación central sea menor o igual a cierto valor, dado que se utilizan los datos de latitud y longitud para hacer ese cálculo. Bien. También la API de CISA provee datos de los registros diarios basados en observaciones in situ de distintas variables meteorológicas.
temperatura máxima, mínima, precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, todo dependiendo de las variables que contribuya cada institución. No quiero confundir demasiado, pero bueno, solamente mencionar que este servicio por el momento no está disponible a todo el mundo, a todos los usuarios que estén registrados, por cuestiones relacionadas a una falta de políticas de datos, que todavía no está del todo definida. Continúo, bueno. También tenemos datos, así como tenemos datos a nivel diario, tenemos datos agregados. Es decir, tenemos datos a nivel mensual, bimestral, semestral, etc., de precipitaciones y temperaturas mínima y máxima. En el caso de las temperaturas son promedios y en el caso de las precipitaciones son datos acumulados, ¿sí? Además tenemos datos de climatologías, es decir, uno puede extraer la climatología de precipitaciones para un periodo. Entonces, de ese modo tenemos, por ejemplo, precipitaciones acumuladas para todos los eneros en el periodo 1981 al 2010. Entonces eso nos da un promedio, ¿sí? Esa es la precipitación promedio para enero, en ese periodo de referencia. A partir de estos datos también nosotros calculamos otros datos que la API del CISA provee, que son índices de sequía basados en observaciones in situ. Los índices de sequía son el SPI, el SPEI, los deciles correspondientes a las distribuciones de base y porcentaje de precipitación normal. Esos son los 4 índices que manejamos y que más adelante incluso vamos a dar un ejemplo para acceder a esos datos. A partir de estos índices de sequía, nosotros también definimos eventos secos y húmedos, los cuales, bueno, la definición es una definición ad hoc pensada por nosotros, en base a una duración mínima y a umbrales. Es decir, por ejemplo, definimos un evento seco diciendo que queremos que el SPI 3 sea menor o igual a cierto umbral y la duración mínima sea de 3 meses. Bueno, en base a eso podemos buscar todos los eventos secos que cumplan con esa definición. Y eso, digamos, sería como para cerrar la parte de datos in situ. También tenemos productos basados en datos satelitales, ¿no? Entonces tenemos datos de índices de vegetación, NDVI y EBI, derivados del sensor MODIS, tanto del satélite Terra como Aqua. Y tenemos precipitaciones estimadas combinando datos de satélite e in situ del producto CHIRPS, ¿no? Tenemos tanto precipitaciones acumuladas como índices de sequía, en este caso solamente el SPI, para las escalas de 3, 6 y 12 meses. Bueno, estos son los servicios provistos hasta el momento. Tenemos intención de agregar más servicios en el futuro, ¿sí? Pero por el momento estos son los servicios que se proveen a través de la API. ¿Alguna duda hasta acá? Santi, quería agregar una cosita que Sí. es muy importante que recuerden que mostramos los ejemplos en R y además tenemos ejemplos en Python, pero a la API se puede acceder desde cualquier lenguaje de programación, no solo eso, ¿sí? Sí, excelente aclaración, exactamente. Nosotros usamos R y Python porque son los dos lenguajes más usados para la manipulación, para la extracción de datos y para la ciencia de datos, pero uno podría acceder desde PHP, Java, lenguaje C, etc., ¿sí? Eso no es una limitación. Bueno,
Todos estos servicios están bastante descriptos, con bastante detalle. Están descriptos con bastante detalle en estos manuales de referencia, ¿sí? Tenemos manuales con ejemplos en R, un manual con ejemplos en R y otro manual con ejemplos en Python, ¿sí? Están exactamente los mismos ejemplos, está cada uno de los servicios detallado, está todo cubierto ahí, ¿sí? Yo recomiendo enfáticamente que si van a usar esta API, consulten primero estos manuales de referencia. Lo que se va a dar acá son ejemplos, ¿sí?, de uso, pero no cubren la totalidad de los servicios, ¿sí? Así que, de nuevo, los manuales de referencia están acá. Este PowerPoint después lo vamos a subir para que lo puedan descargar y tener estos datos. Santi, otra cosita. Hay una pregunta de Natalia Sí. Bonel. Pregunta Bueno. si los datos diarios se pueden bajar para el país de cada uno. Entiendo que los datos diarios se pueden, digamos, cada institución puede bajar los datos diarios de su institución. El SMN puede bajar los datos del SMN, el INMET los datos del INMET, etc. Ahora, una institución, por ejemplo, que no sea ninguna de las participantes del CRC-SAS, no sé, tendría que pedir permiso para eso, porque no está del todo definida la política de datos, ¿sí? Es lo que decía. El resto de los datos, con solicitar un usuario, si bien necesitan que le autoricen la creación del usuario, una vez que se lo crean, pueden acceder a todos los servicios, excepto a ese. Ahí no sé si Maru o Guillermo quieren hacer alguna aclaración al respecto de esa política de datos que no está del todo definida. Hola. Preferiría que lo hiciera Maru, perdón. Adelante, Maru. Sí, no, como mencionaba Santi, hay algunas cuestiones que quedan por definirse, pero bueno, los servicios meteorológicos van a poder acceder a esos datos y esperamos a la brevedad ya poder tener una definición para el resto de las consultas que puedan surgir. Bien. Bueno. Sí. Otra consultita. Dicen, bueno, primero, la grabación y el PowerPoint, pues sí, ¿dónde vamos a disponibilizar la grabación y el PowerPoint? Yo creo que, digamos, lo podríamos subir a algún lado que todavía no sé decirles No cuál es, está pero definido. como Le tenemos vamos a la avisar lista por de correo, mails, seguro. claro, le vamos a notificar a todos por correo, ¿sí? Sí, La otra grabación va a pregunta. ser pesada, así que no sé dónde lo vamos a poder subir. Probablemente a un Google Drive o a OneDrive, a alguna cuenta, pero les vamos a mandar todo lo que subamos a posteriori por email. Sí. Y también acá en el chat pongo enseguida los links a los repositorios en GitHub de la Bueno, documentación para Python y R. Y otra perfecto. pregunta, si existen límites con relación a qué tan frecuentemente se pueden acceder a los datos. Por ejemplo, X cantidad de consultas por hora día o algo así. No, en ese sentido no. Pero con respecto a los servicios que, digamos, que proveen datos satelitales, actualmente tenemos un límite, uno puede, como se va a ver después, los servicios espaciales se consultan sobre un área determinada. Esa área, por el momento, creo que la habíamos definido como 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿sí? Ese límite, en realidad, podemos evaluar extenderlo. La realidad es que no queríamos que se sature el servicio por andar consultando, por ejemplo, muchos datos espaciales para toda la zona del CRC. Generalmente uno busca hacer un análisis en una zona. Esa es la única restricción que hay por el momento, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la frecuencia de consulta, no se pueden hacer todas las consultas que quieran por día. En ese sentido,
restringido. Otra consultita que lleva al chat. Si el CISA se puede integrar a otras redes de EMAS, ¿cuántos años de datos se requiere? No sé bien qué son las redes EMAS. No, integra, o sea, es como un poco genérica la pregunta, no la comprendo muy bien. Si por ahí, Liliana, nos puedes dar un poco más de detalles, o tal Es vez... incluir otras estaciones meteorológicas automáticas. Ok, estaciones meteorológicas automáticas. ¿Incluirlas dentro del CISA? Entiendo que eso están preguntando, sí. Bueno, nosotros estamos actualmente agregando, hace poco agregamos estaciones de línea de Uruguay y calculo que vamos a estar agregando estaciones de otras redes en la medida que hagan un convenio con el CRC-SAS. Ahí un poco me excede porque no la pregunta, porque realmente no tiene demasiado, digamos, no, es más una cuestión institucional que de software, pero sí, se pueden incluir más estaciones en la medida que haya un convenio. Perdón, Gracias. Santi, si puedo agregar, complementar lo que dice Maru, simplemente la base de datos del CRC comenzó con estaciones convencionales por razones de simpleza, eran las más disponibles, con pocos datos diarios. En las próximas semanas y meses iremos evolucionando a incorporar datos de estaciones automáticas, se han hecho algunas experiencias y cuando eso esté listo se agregarán a la base de datos del CRC y del CISA y por lo tanto podrán accederse a través de servicios web. Probablemente lo que se haga es dar acceso a los resúmenes diarios de estaciones automáticas y no a los datos de alta resolución temporal, cada 10 minutos, cada media hora. De nuevo, simplemente para reducir el volumen. Sí, actualmente en realidad hay datos de estaciones automáticas. Lo que pasa es que no hay un servicio para consultar los datos de alta frecuencia, pero en realidad los datos diarios de estaciones automáticas, de las estaciones automáticas que ya tenemos, están y se pueden acceder en la medida, nuevamente, de que el usuario tenga el permiso y pertenezca a la misma institución, ¿sí? Por lo que dije antes, que hay un problema específico con los datos diarios. Sí, hay una pregunta más sobre eso, si es que un país miembro del CRC puede acceder a los datos de otro país miembro. En la medida que no sean esos datos diarios, sí. Y otra pregunta, sí, perdón. Si los datos que se dejan disponibles ya tienen los controles de calidad que define el CRC, ¿y cómo se reportarían los datos de estaciones automáticas al CRC? Los datos sí, tienen todos un control de calidad, pero por el momento, por ejemplo, el cálculo de índices de sequía, todavía lo seguimos haciendo con todos los datos, ¿sí? Por el momento el control de calidad sirve para que la gente entre a la interfaz, la gente de los propios servicios entre a la interfaz del CRC, SAS, y corrige esos datos sospechosos, los ratifique o los rectifique. Luego, los demás procesos que agregan datos consideran todos los datos, ¿sí? Pero, bueno, seguramente en algún momento haremos algún cálculo un poco más fino. Pero por el momento el control de calidad sirve para etiquetar los datos y que la gente de los servicios los pueda corregir a posteriori, ¿sí? Eso es una tarea muy importante que todos los servicios debieran hacer para tener una mejor calidad de datos. ¿Hay alguna pregunta más o prosigo? No, están todas. Lo que no me quedó claro es si ya está responder esto de cómo se reportarían los datos de las estaciones automáticas al CRC, vía API o vía archivos de datos. Las estaciones automáticas
hoy los datos se pueden ver a nivel diario con el servicio, con el mismo servicio que reporta los datos diarios de las estaciones convencionales, ¿sí? Sería el Pero de mismo nuevo, servicio que ya están usando el que van a usar para reportar las automáticas. claro, lo que pasa es que ese servicio tiene una limitante de acceso, que es que, por ejemplo, solo los servicios de la gente del SMN de Argentina puede ver los datos del SMN de Argentina. Okay. ¿Sí? Lo del INMET de Brasil, lo mismo, solamente sus datos. Hasta que no se defina bien una política de datos que sea bien clara al respecto. Sí, ya no hay más preguntas, Santi. Bueno, entonces, acá están estos manuales. Dani ya los puso estos links en el chat. Entonces, bueno, esto sería todo de lo respectivo a la parte del marco conceptual. Ahora en breve, no sin antes pasar por el espacio de preguntas y respuestas, que ya lo hicimos. Ahora, en breve vamos a pasar a hacer la demostración de ejemplos de uso de la API en R, ¿sí? Acá también yo dejé, bueno, estos 3 links son importantes, ¿no? El primer link es un archivo zip que tiene el material para la práctica, ya igual esto fue mandado por email en su momento. Tenemos un archivo HTML para descargar, que básicamente es el documento que yo ahora voy a mostrar, que es como el producto terminado, ¿no? Es el resultado de haber ejecutado el script en R con todos los ejercicios, ¿sí? Y bueno, también tenemos esta misma presentación subida a ese link. Yo le hice una pequeña corrección que casi no tiene ninguna influencia. Después igual vamos a volver a subir todo por si hay algún pequeño cambio y lo vamos a notificar por email. Todo esto, así que no se haga ningún problema, ¿sí? Bueno, estaríamos cerrando ya la parte del marco conceptual. No sé si quieren evacuar alguna otra pregunta. Nosotros tenemos en realidad 2 preguntas para ustedes para ver si más o menos se entendió la explicación hasta ahora. No sé si igual antes quieren hacer una pregunta o si vos, Guillermo, ¿qué te parece? Ya mostramos las preguntas nosotros, no sé. Adelante, y en todo caso después les damos un tiempo más. Todas las Bueno. preguntas se van a contestar. Bueno, voy a lanzar 2 preguntitas, si les parece, si pueden ir respondiéndolas, son 2 multiple choice, nada complicado, es para saber realmente si se entendió, y si no se entendió, bueno, poder revisar algo, responder las dudas antes de pasar a la parte práctica. No es obligatorio desde ya, pero bueno, quien esté interesado lo puede completar. Mientras tanto, si alguien quiere pensar alguna pregunta y dejarla por el chat, bienvenido. Aprovechemos este tiempo para los que ya hayan completado o aquellos que no lo vayan a completar, igual si quieren hacer una pregunta. Preguntan si una API es lo mismo que un web service, si son sinónimos. Bueno, a ver, una API en realidad es algo más genérico, ¿sí? El web service los web services son un tipo de API web. Anteriormente existían otros tipos de tecnologías para hacer consultas remotas. La primera creo que se llamó RPC, pero los web services básicamente son un tipo de API web, ¿sí?
uno podría decir que API es algo más general y Web Services es algo más particular. ¿Sí? Un Web Service es un tipo de API web. Perdón, Santi, Santiago. una pregunta. Sí. Sí. Adelante, Dani, adelante. Una pregunta. Sí, preguntan si ya tenemos un sistema de control de calidad para estaciones automáticas. Sí, tenemos varios controles de calidad implementados para controlar los datos a nivel de 10 minutos, 30 minutos, lo que sea, es decir, los datos en alta frecuencia. O sea, tenemos un set de controles para datos en alta frecuencia y otro set de controles para datos a nivel diario. Sí. Perdón, también hay otra pregunta de Francisco Vasconcelos, y voy a tratar de responderla en portuñol, Francisco. Estamos hablando con la responsable del Centro Regional de Formación y se van a poner en varios lugares la PPT, los ejercicios, todo lo que esté actualizado se va a actualizar y los notificaremos por email entre hoy y la semana que viene, para que todos puedan acceder a eso. Gracias por la pregunta. Si les parece bien, veo que ya 40 de 48 respondieron y se estancó ahí. Si quieren podemos finalizar la encuesta y quisiera hacer alguna breve explicación, si les parece, o si alguien todavía no lo completó y quiere seguir, por favor avise, damos un tiempito más. Adelante, avancemos. Avancemos, bueno. Cierro la encuesta y voy a compartir los resultados. Díganme si lo ven. Si todos lo ven. Bueno, claramente la gran mayoría respondió una de las opciones, que son justamente las respuestas correctas. Voy a explicar por qué las otras no son las respuestas correctas. Ahora empecemos. Una API web sirve para descargar gratis toda la información existente en Internet. Bueno, lo primero es que descargar gratis toda la información existente en Internet es imposible, considerando solamente que hay información que es paga. Y aparte, vamos al caso, por ejemplo, no sé, de Netflix, que uno tiene que tener una suscripción para eso. Entonces, no es para eso precisamente. Conectar dos componentes de software, sí, bueno, es una de las cosas que dijimos al principio, que genéricamente una API sirve para conectar un componente de software que ya está hecho con otro que alguien va a implementar, ¿sí? Y visualizar información climática, no, porque en realidad la API no sirve para visualizar, sirve para extraer la información. La visualización la implementa el usuario, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos visto cuando en la slide, que no es una API, justamente, voy a volver hacia atrás, es que no es una aplicación ni amigable ni tiene una interfaz gráfica amigable, ¿sí? Justamente. Entonces, no es que nos permite visualizar, nos permite extraer. Después la visualización la elabora el usuario que está implementando la aplicación. Bueno, la otra pregunta es, ¿la API web de CISA permite descargar productos basados en datos satelitales y datos de la red de estaciones del CRC-SAS? Eso es precisamente lo que permite. ¿Compartir código R entre los países miembros del CRC-SAS? Bueno, no lo respondió nadie. Aunque en realidad no a través de la API, sino que está en el interés del CISA compartir código y documentación entre los miembros del CRC-SAS, pero no es algo que provea la API, no es un servicio que provea la API.
Y después, la tercera, descargar cualquier tipo de información de los países miembros del CRSAF. Bueno, ahí la pregunta, la trampa es que no es que cualquier tipo de información se puede descargar, no se pueden descargar datos demográficos ni socioeconómicos, solamente un set de productos específicos, ¿sí? Que son los productos, las siete cosas que enumeramos antes, ¿sí? Estas que están acá. Por el momento solo estas, y esperemos en el futuro incluir más información. Pero en líneas generales veo que se entendió bien el concepto. Dale, Santi, tenemos más preguntas. Bien, Hay adelante. hay una de Luis Arturo que no me queda muy clara, pero la pregunta dice, aparte de sus propios datos, ¿la API cuenta con productos generados por esos datos que pueda utilizar un servicio? Luis, si quieres ampliar un poquito, puedes desmutearte y... A ver, si no sé si O por ahí escribió. A ver, ahí escribió. ahí, estoy tratando. Pues. Perdón, entre tanto, mientras esperamos a Luis, contestamos otras preguntas que hablan de datos de estaciones automáticas. Este webinario se enfoca en cómo cualquiera que esté interesado puede extraer datos mediante servicios que ya están programados de la base de datos del CRC SAS. No estamos hablando por ahora de cómo introducir datos. Como dijo Santiago antes, por ahora estamos hablando de transferencia en una dirección. El resto se discutirá entre los miembros del CRC que proveen datos. No lo hablamos ahora simplemente para no confundir a todos los demás, pero lo podemos seguir hablando con todos los que tienen preguntas en otro momento. Gracias. Claro, ahí está, fíjense al final. ¿Aló? En el caso de la API de FISA solamente devuelve los datos. Hola, sí. Gracias por darme la oportunidad de preguntar. Me costó un poco redactar lo que quería decir, pero en el fondo es que, por ejemplo, en el caso del Servicio Meteorológico Chileno, nosotros enviamos datos al CRSAS y lo que quería saber yo, si por medio de esta API existen productos que se hagan a partir de los datos que nosotros enviamos, que podamos descargar el resultado de esos productos. Porque sí, desde ya. Esa es la pregunta, porque descargar nuestros propios datos no tiene mucho sentido porque nosotros lo enviamos, pero para nosotros tendría mucho valor que existan cosas que se hacen con esos datos y que nos puedan servir. Esa era sí, desde ya. Bueno, justamente, por ejemplo, primero tenemos estadísticas agregadas, estadísticas de esos datos, totales acumulados y promedios a distintas escalas, los cuales a su vez dan orígenes a 4 índices de sequía, SPI, SPEI, deciles y porcentaje de precipitación normal. A partir a su vez de esos índices tenemos una heurística para determinar eventos secos y húmedos, ¿sí? Bueno, y además hay datos que no son provistos en sí por los servicios, pero que son datos derivados de sensores satelitales, ¿sí? Es el caso de NDVI y EBI, derivados de MODIS, y CHIRPS, datos de CHIRPS, que en realidad son parte estimados por datos satelitales y otra parte corregidos por observaciones de estaciones in situ, que en definitiva son provistas por los servicios. Así que sí, la respuesta es sí, y justamente creo que son los productos más interesantes, los que están derivados de los datos diarios. Son principalmente, y por lo que yo veo, lo que más buscan son los índices de sequía, particularmente el SPI. Sí, Luis, si querés hacer otra pregunta, hagan todas las preguntas que está libre, digamos. Sí, gracias. Mira, lo que quería preguntar era que tiene que ver un poco respecto a la política de los datos, o en este caso sería la política de los productos, porque lo más probable es que cuando nosotros demos a conocer el resultado de este seminario en nuestro servicio y veamos que podemos descargar algunos productos que ustedes generan para nuestros datos, aclaro, para nuestros datos,
La pregunta es si hay alguna limitante para que nosotros, la salida de esos productos se pueda publicar en el portal nuestro de Servicios Climáticos de Chile, porque se puede hacer eso, hay algún tema con la política, es necesario que pongamos alguna referencia que este producto fue generado por el centro regional, ese tipo de cosas me interesa porque lo más probable es que a mí me van a llegar las solicitudes para publicar estos datos en algún producto web, digamos, de nuestra página. Gracias. Perdón, Santiago, ¿puedo contestar? Así Sí, no contestalo te vos metes porque a en mí problemas. No, entiendo. Luis, primero, la política de datos del CRC SAS y por lo tanto del CISA, que está dentro del CRC, está actualmente en flujo, no está completamente definida y a veces ellos nos dicen esto sí, esto no, a veces se cambia un poco. Entonces, por favor, te rogamos un poco de paciencia hasta que el comité ejecutivo, en el cual está la DMC de Chile, por ejemplo, consensúen qué es lo que se va a hacer. En general, lo que vos planteás, que es que ustedes pueden bajar productos y programar visualizaciones de esos productos en la página web, esa es exactamente la intención de desarrollar estos servicios. O sea que esperaríamos que se autorice o que sea posible desplegar o mostrar productos derivados a partir de los datos crudos en cualquiera de las instituciones que sean miembros o tengan interés en participar. En cuanto a los agradecimientos, menciones, etcétera, siempre son bienvenidos. En ese sentido no hay ningún problema. Se agradece simplemente mencionar la fuente. No sé si eso te contesta. Sí, gracias. En el fondo necesitaba tener una respuesta para poder mencionarla a quien me lo solicite, porque en mi área nosotros nos preocupamos de crear productos climatológicos, entonces lo más probable es que me van a pedir eso, entonces ya sé qué contestar hasta que la política de datos esté completa. Lamento no poder darte una respuesta más definitiva, pero no la tenemos nosotros tampoco, así que tenenos paciencia, por favor. Sí, no se preocupe. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, adelante si quieren. No sé queda si hay otra, Dani. Una última. Al menos es la última en el chat, así que. En relación al control de calidad, ¿se puede realizar en estaciones que no estén incorporadas a la base de datos del CRC SAS? Es la pregunta. Bueno, punto número 1. Para que todo eso esté dentro de la API del CISA, los datos estén controlados, sería bueno incluir esas estaciones dentro del listado que ya tenemos. Eso sería lo ideal. Ahora, también nosotros podemos compartir código, esto ya no tiene nada que ver con la API del CISA, como lo dije antes. Podemos explicar cuáles son los controles de calidad, pero me parece que eso sería duplicar esfuerzos, y lo más conveniente sería que quien quiera contribuir con más estaciones o que quiera aplicarle los controles de calidad, contribuye a esas estaciones y nosotros las metemos directamente dentro del pipeline para que se les haga el control. Y si necesitan alguna explicación de cuáles son esos controles, incluso estamos dispuestos a compartir el código, porque dentro de los miembros del CRSAS, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, probablemente sí. A ver, te preguntó Gualberto, sí. Puedes desmutarte, Gualberto, si quieres ampliar o... Sí, pero de nuevo yo sugeriría que nos enfocáramos en el objetivo de este webinario y todas esas discusiones podemos tenerlas separadamente por otro canal sin ningún problema. No es que queramos no contestar las preguntas, sino que no queremos desviarnos del contenido de este webinario. Lo hablamos, Gualberto, cuando quieras sin ningún problema. Seguro, Guillermo. Era un poco aprovechar, ver esa situación de la API, si puede servir, porque no todas nuestras estaciones, digamos, están actualizadas, sino tenemos algunas históricas que de alguna manera podríamos también nosotros contribuir más adelante. Pero te entiendo, adelante con el... Perfecto, gracias, Alberto, por entender. Simplemente para esto, Santiago, ahora si te puedo hacer yo una pregunta. Sí. En algún momento se había hablado de que en los servicios, como parte de alguna de las opciones que ustedes van a demostrar ahora, se podía
seleccionar el tipo de datos que se devuelven. O sea, todos los datos o datos que hayan pasado solamente el control de calidad. ¿Podés mencionar algo de eso rápidamente? Sí, no. Eso es una cosa que está programada para ser implementada, pero por el momento, cuando se devuelven los datos diarios, se devuelven todos, ¿sí? Estamos pensando implementar un servicio que devuelva probablemente el resultado de controles de calidad próximamente. Pero por el momento, por empezar, los datos diarios, cuando los devuelve todo, y nuevamente los datos derivados de esos datos diarios, los índices, el sequía y demás, se calculan sobre todos los datos. Pareciera que no tiene sentido con el control de calidad ahora, pero en realidad sí, porque si los servicios meteorológicos entran asiduamente a la interfaz del CRC SAS para corregir los datos que son encontrados como sospechosos, entonces ahí se mejora la calidad del dato y de las series temporales respectivas, y todos los demás índices que surgen a partir de esos datos diarios tienen mejor calidad, ¿sí? No sé si responde la pregunta, o sea, o alguna otra aclaración. Bueno, pero en el futuro se va a poder especificar: devolveme solamente los datos que hayan pasado sin ninguna duda el control de calidad. Eso es algo que ya se había pedido, está en la lista de cosas a hacer. Eso a nivel de datos diarios. Correcto. Sí, ok. Bueno, adelante, por favor, avancemos. Sí, ya no hay preguntas en el chat, así que creo que podemos avanzar. Entonces, esto concluye con la presentación, ¿sí? Del marco teórico. Entonces vamos a pasar directamente a la parte práctica. Entiendo por ahí que hay gente que no, por lo que vi, no maneja lenguajes de programación, o por ahí no tiene interés en hacer esto. No hay ningún problema. Lo que sí quería preguntarles, si ya todos los que sí van a participar de la parte práctica, si ya tienen todo listo para arrancar. Les dimos dos opciones: una es usar el RStudio instalado localmente, y la otra opción es usar RStudio Cloud y ejecutar el código en la nube, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto o podemos arrancar? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos a proceder entonces y, a ver, ¿hay una pregunta más o algo? Sí, Santi, hay una preguntita en el chat que ahora veo. Sí. ¿Los datos derivados se calculan al momento de la consulta o es un proceso diferido? No, es diferido. Todo lo que, digamos, por ejemplo, el SPI y las estadísticas están todas precalculadas, están guardadas en la base de datos, y al momento de consultar solamente se devuelve eso que se calculó, si no sería un proceso que probablemente tardaría mucho, ¿no? Sí, son procesos diferidos. Perfecto. Ahora incluso por ahí se va a clarificar un poco cuando les comente la frecuencia de actualización. Ahora lo vamos a ver un poco eso. Dale, perfecto. Ya no veo otra por el momento. Bueno, para los que quieran ejecutar el código, pueden ir abriendo el RStudio o el RStudio Cloud. Para los que solamente quieran seguir, que tengan intención de ver un poco el funcionamiento sin ejecutar el código, yo había subido un HTML, que es como el producto terminado, ¿sí? Este es el HTML, se llama Meeting
2020-1030.html. Eso está también en el GitHub, ¿verdad? Está en el GitHub, exactamente. Le voy a pasar el link al chat. Sí, no lo van a poder ver online, lo van a tener que descargar, porque el visualizador de GitHub por alguna razón no permite abrir un archivo tan grande. Pesa más de 1 mega. No, tan grande no es, pero bueno, no, GitHub no lo deja ver online. Bien. Bueno, entonces yo voy a empezar, voy a estar pasando un poco entre esto que es la visualización, sería el producto terminado, y el código. En algunos puntos voy a detenerme muy específicamente, por ahí a ejecutar línea por línea y ver lo que devuelve, y en otros voy a explicar más o menos qué hace el código, ¿sí? Es importante que entiendan que no todo este código, hay parte del código que es esencial, que es la consulta a la API, que es en definitiva el propósito de este webinario, y otra parte que es accesoria, que sirve solamente para ilustrar lo que estamos haciendo, ¿sí? Esa parte no la voy a cubrir en detalle, voy a explicar qué se hace y nada más, porque no es esencial, y no es el objetivo hacer hincapié ahí. Entonces, bueno, empecemos por lo siguiente. Como dije al principio, toda la documentación completa está en estos 2 links, ¿sí? En GitHub. Ahí tienen el manual de referencia y eso sería como la Biblia, ¿no? Sería como lo más importante para ir y consultar, más allá de este documento que estoy mostrando ahora. Lo primero que van a ver ¿hay una pregunta? No. Ah, lo pusiste vos, Dani, perdón. Sí, fue yo. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar una serie de paquetes necesarios, ¿sí? Son los que ya le pasamos a ustedes para que tengan instalado. Estos paquetes son necesarios para poder ejecutar el código. Luego, este seteo es para aquellos RStudio para RStudio Server, o que corren en un ambiente Linux sin entorno gráfico, y puedan hacer los gráficos, porque si no, de lo contrario no podrían. ¿Sí? Bueno, esto es inicialización. Ahora bien, ahora vamos a ver una serie de funciones que no son de la API, pero que facilitan el acceso a ella, ¿sí? El acceso a la API es a través del protocolo HTTP, y por ahí mucha gente no está familiarizado con eso, ¿sí? Gente que no venga del lado de la rama de la ingeniería de software. Entonces, por eso hicimos estas funciones, para poder facilitar el acceso. Pero repito, no forman parte de la API, son funciones útiles para acceder a la API. Voy a explicarlas un poco por encima para que se entiendan. Para consultar la mayoría de los web services. Get y Post son 2 tipos de métodos disponibles dentro del protocolo HTTP. Eso la gente de informática lo sabe bien. Y bueno, nosotros ahí tenemos digamos, el código para hacer esa consulta. Como vamos a ver más adelante, para consumir un servicio necesitamos especificar una URL, ¿sí? Como si fuera la URL de una página web, y vamos a tener que proveer un usuario y una clave con fines de autenticación. Consumir servicios JSON, además, lo que hace es transformar la respuesta que estaba en formato JSON, ¿sí? Que lo mencionamos antes, que es un formato de texto estructurado, y lo va a convertir en este caso en un data frame, ¿sí? Para los que manejan R, un data frame es una tabla. En Python también hay un tipo de dato que es data frame, que lo manejan con la librería Pandas. Después tenemos consumir servicio espacial, que se utiliza específicamente para los servicios que proveen datos satelitales.
Como vamos a ver después, también hay que enviarle una URL, un usuario y una clave, y un archivo JSON que delimite la zona sobre la cual se va a hacer la consulta. Ese es el archivo cuya zona tiene que tener un área menor o igual a 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿sí? Este servicio en realidad devuelve un archivo netcdf, pero justamente para no andar complicándoles la vida, se hizo esta función